Buenas tardes, compañeros y profesor. ¿Cómo están? A través de este trabajo queremos realzar el trabajo cooperativo que he realizado con mi compañero Guillermo, en el cual yo soy el representante de hablar, teniendo en cuenta las preguntas que el profesor colocó en el video. ¿Ok? Entonces, primeramente, respondemos la primera pregunta, que es partiendo de la contemporaneidad, ¿qué papel cumple la escuela colombiana? Inicialmente con Guillermo tuvimos una discusión y a la final conclusiones comunes en cual encaminan a que el papel que cumple la escuela colombiana debe ser de innovación. Un ejemplo claro de esto es la actual pandemia, ¿correcto? Nos encontramos en un punto donde debe haber nuevas alternativas, nuevas ideas educativas, nosotros como profesores o los directores que se puedan implementar en pro de la educación en general. Ahora, es un poco triste que se llegue a este punto de innovación o de pensar un poco más allá por la pandemia, porque antes de la pandemia estábamos en un punto estático, estábamos en un stand-by donde no se presentaban muchas alternativas o si se presentan no se ponen en práctica. Entonces, creo que esa es una buena oportunidad para que nosotros reevaluemos la educación y lo que se puede lograr hacer. Adicionalmente, concluimos que el papel, que la escuela colombiana cumple el papel de entender las diferentes realidades y contextos de los estudiantes, ¿correcto? No es lo mismo implementar un plan de trabajo en un colegio acá de Bogotá, que puede tener los recursos, puede tener diferentes oportunidades que un colegio en una vereda, por ejemplo, ¿correcto? Es en ese punto, por ejemplo, en el colegio de la vereda, que nosotros debemos entender el contexto, los recursos que se pueden reciclar y ver qué se puede aprovechar en pro de los estudiantes, en pro de toda la comunidad educativa. Porque no se trata de solo tener innovación tecnológica, porque a veces se piensa de que solo se debe tener innovación tecnológica en todos los colegios del país. No, hay colegios rurales en el que se puede aprovechar el contexto donde están, la naturaleza. Y de ahí con un currículum diferente, una malla curricular, bueno, pues implementar otro diseño, otro objetivo, ¿ok? De enseñanza y de aprendizaje. Otra conclusión a la que llegamos es tener un diálogo abierto y creo que este tipo de actividades permiten esto, que con ustedes, compañeros, con el profesor, nosotros encontramos nuevas ideas, nuevas prácticas, experiencias y eso sirve en nuestro quehacer como docentes y futuros directores. Eh, Finalmente, llegamos a la conclusión de atender las necesidades e intereses de los estudiantes. Es importante conocer nuestros estudiantes, perdón, saber quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta. Todo eso permite formar un plan de trabajo mucho más personalizado, no generalizarlo porque sí. ¿Listo? Continuando con la segunda pregunta, ¿qué cambios deben hacerse donde usted se encuentra elaborando para responder a las necesidades y el contexto? Me permito leer la opinión de mi compañero Guillermo, porque él se encuentra en un contexto diferente donde yo estoy. Entonces, de una manera muy corta, él resumió esta parte. La institución en la cual me encuentro, vinculado como tutor del programa Todos Aprender, ha asumido la situación actual de manera responsable y ha orientado acciones para poder llegar a la mayor parte de sus estudiantes, lo cual se llevó a cabo mediante encuestas y llamadas a padres con el fin de conocer los recursos con los cuales contaban sus estudiantes, de sus procesos pedagógicos de manera dinámica, orientando la metodología de planeación institucional basada en proyectos interdisciplinarios. Entonces, esa es la respuesta de mi compañero Guillermo en su contexto. Por otro lado, en mi contexto, pues rápidamente, soy profesor de inglés del Colegio de la Fuerza Aérea en la sede de Bogotá. Me tomó tiempo pensar en esta pregunta porque no llevo mucho tiempo trabajando en este colegio. Entonces, identificar las fortalezas, debilidades,
creo que aún necesito un tiempo para eso. Sin embargo, eh, pues con lo poco que he podido percibir, diría que es importante fortalecer y dar garantías humanísticas a los profesores. Considero, y creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, a veces se piensa que el docente es un robot que planea clases, las hace, llena documentos y demás, y ya se debe entregar. Entonces, como yo me encuentro en un contexto militar, se busca mucho el protocolo y el error y el espacio del error es mínimo. Entonces, creo que eso se debe mejorar en pro de los profesores. ¿Ok? Porque por parte de los estudiantes el colegio ofrece muchas garantías, muchas oportunidades de mejora y eso obviamente pues me gusta y me hace sentir cómodo también como docente. Pero pensando como una oportunidad de mejora, diría que es eso. ¿Listo? Finalmente, para la tercera pregunta, el tipo directivo que necesita Colombia. Em, bueno, pues para esta parte nosotros llegamos a también a las mismas conclusiones con nuestro compañero Guillermo. Primero, un directivo docente debe ser empático con toda la comunidad educativa. A veces no se trata de la información o todo el conocimiento que uno pueda tener, sino de la actitud, de cómo uno transmite el mensaje a los demás. Y creo que eso es importante en esta labor como directivo. Em, Adicionalmente, comprender el contexto donde estaremos o estamos trabajando. Em, es importante saber dónde estamos parados, cómo es la comunidad, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y eso nos permitirá tener un mejor plan de trabajo en el futuro. También por parte del director docente, tener un piso teórico. Es importante que cuando se llegue a hacer una práctica, tener ese conocimiento teórico para, pues, avalar si se puede hacer o no. ¿Correcto? Ok, añadiendo a esto, es importante que el directivo docente esté en constante práctica e innovación e investigación. Es importante que esté implementando nuevas cosas, leyendo, mirar si eso puede funcionar y demás. Y finalmente tenemos estas tres ideas que son que no solo demuestra un proceso administrativo, pero también humanístico. Y es algo que hemos venido hablando en nuestras clases bastante del proceso humanístico que todos debemos tener y de aplicar en nuestras labores. Y finalmente, que el directivo docente fortalezca o ofrezca el empoderamiento y liderazgo en la comunidad educativa. ¿Listo? Básicamente es eso, compañeros y profesor. Gracias por escucharnos. A estas conclusiones llegamos teniendo en cuenta, teniendo en cuenta nuestras ideas y todo el proceso que hemos realizado en esta clase y las demás clases, porque todo es un proceso en conjunto. Entonces, gracias por escucharnos y algún comentario, por favor, déjenoslo saber abajo. Gracias y hasta luego.